buenos días. Nosotros somos la familia Sánchez y Amistad del Altiplano te da una cordial bienvenida. A continuación, acompáñanos con un tiempo de alabanza para poder adorar a Dios. Familia, muy buenos días, qué bueno que ya estamos aquí reunidos. Vamos a ponernos de pie, vamos a tener un tiempo de alabanza en el cual tú te puedes conectar más con Dios. Sabemos que Él es nuestra esperanza, nuestra salvación y nuestro oportuno socorro en todo momento. Así que vamos a cantarle. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. El polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré, y tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad, en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, dile. Venga, tu reino es el lugar. Sí, en ti, yo soy libre. Sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Dile, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Sí, Jesús, tú eres nuestra libertad, Señor. Vamos a cantarle. Sí, en ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. En ti, sí, en ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Vamos a decirle, sí, en ti, yo soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Gracias, Dios, porque hoy sabemos que tú salvas, Señor, que tú eres el Dios de nuestra salvación, en quien encontramos consuelo y nuevas fuerzas. Te damos gracias porque hoy como iglesia cantamos que solo tú, Dios, salvas, que solo en ti hay eternidad, que solo en ti hay esperanza de vida, Señor. Así que vamos a cantar esto juntos. Donde estés como familia vamos a unirnos y vamos a cantar esto. Todos necesitan
muerte venció. Gracias, Jesús, porque tú vas a mover cada monte que hoy tenemos frente nuestro. Gracias, Señor, porque vamos a ver la luz que tú eres en nuestras vidas y en este mundo. Gracias, Dios, porque tú eres nuestra esperanza de vida y en ti está puesta nuestra confianza. Restáuranos, Señor. Gracias porque tú puedes mover cualquier cosa en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, hoy Dios tiene un gran mensaje para ti, así que te invito a que escuchemos la palabra del día de hoy. Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por sintonizarnos y qué bueno que estás viéndonos. Hoy Dios tiene algo muy especial para hablarnos en estos tiempos que seguimos en pandemia. Y son tiempos, yo no le digo que son tiempos difíciles, son tiempos muy interesantes. Son tiempos en los cuales hemos podido aprender, son tiempos en los cuales estamos buscando a Dios y son tiempos en los que hemos vivido muchísimas situaciones. Mira, en verdad nosotros ya por este medio de las redes de comunicación y todo eso, pues hemos vivido realmente de todo, desde bodas, bautizos. Hemos despedido a grandes amigos y hemos estado en estos tiempos muy interesantes. Y hoy quiero hablarte acerca de un tema que yo creo que a todos nos está buscando, que a todos nos está haciendo ruido. ¿Cómo perseverar en la aflicción? Mira, nosotros tenemos que estar firmes en todo momento. No sé si tú has visto, por ejemplo, el ejemplo de las palmeras. Las palmeras en ocasiones pueden aguantar embestidas fuertísimas de vientos huracanados y la palmera siempre va a estar doblándose, siempre va a estar resistiendo estos vientos. Así debemos de estar nosotros, porque la palmera resiste estos fuertes vientos, pero también puede gozar de esos días soleados y esplendorosos. Mira, en estos días yo sé que hemos estado viviendo días de una gran incertidumbre y hemos estado viviendo también días, desgraciadamente, de muerte. Hemos estado viviendo días en donde nuestra economía se ha visto muy golpeada, pero tenemos que estar firmes y constantes ante esta aflicción que nos está atacando. Mira, Jesús nos instruyó y necesitamos escuchar lo que Jesús ya nos dijo. Jesús nos dio instrucciones muy claras para saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder estar firmes en estos tiempos donde realmente nos están llegando embestidas muy fuertes en muchos aspectos de nuestras vidas. ¿Cómo hacer para perseverar? ¿Cómo hacer para estar firmes y constantes? Jesús nos dio la clave. Estoy seguro que la aflicción, pues todos la conocemos, la aflicción tuya la conoces, pero Jesús, fíjate, te voy a leer un pasaje que se encuentra en el capítulo de Juan 16, versículo 33, en donde la vida cristiana nos dice, este pasaje tiene dificultades, como nos los dijo Jesús. Y este pasaje dice de la siguiente manera: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Este pasaje nos los escribe Juan con palabras de Jesús, porque él dice, ¿sabes qué? Vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones y hoy es una reunión para que nosotros nos preparemos y estemos animados y podamos conocer qué es lo que Dios quiere decirnos. Mira, a los apóstoles les dijo lo mismo. Hay un pasaje muy interesante en el capítulo 14 del libro de Hechos, en el versículo número 22, en donde dice, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Esto les decía Jesús a sus discípulos. Y mira, la vida de Pablo se caracterizó porque tuvo muchas dificultades. Y vamos a leer un pasaje que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer desde el 23 hasta el 29. Y es muy interesante
todo lo que vive Pablo en este pasaje es muy interesante porque él está viviendo muchas dificultades, está teniendo mucha aflicción en su vida. Y fíjate cómo nos los escriben. Escúchate, lo voy a leer. Dice, son servidores de Cristo. Les pregunta, ¿qué locura? Yo no soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con vara. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pasa sobre mí la preocupación de todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando alguien se ha de tropezar, no ardo yo en indignación. Fíjate, este apóstol pobre, ¿no? O sea, ¿cómo le batalló? Yo creo que él estaba en una pandemia similar como la que estamos nosotros, ¿no? Que de repente te llega un embate, te llega un problema, te llega una mala noticia, te llega enfermedad, te llega problemas económicos, te lleva problemas con los hijos, te llegan de repente grandes embates. Pero fíjate cómo para Cristo Jesús esto no era algo nuevo, ni era algo novedoso. Tenemos que estar confiados siempre en que Dios y Cristo Jesús tienen el control de las cosas. Entiendo que en ocasiones sea difícil para nosotros poder encontrar alguna respuesta o poder encontrar qué es lo que Dios quiere tratarnos de decir con la situación que está pasando. Seguramente no lo entendamos, pero quiero decirte algo, que no lo entendamos no nos condiciona a que no tengamos fe. Y que no lo entendamos tampoco nos condiciona a no creer en Dios y a no creer en lo que Cristo Jesús tiene para cada uno de nosotros. Fíjate en 2 Corintios, este pasaje en el capítulo 1, en el versículo 8, cómo también nos sigue hablando el apóstol Pablo y nos dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Fíjate aquí, los apóstoles, ellos ya estaban de repente también, como muchos de nosotros hemos estado sufriendo grandes embates que dices, Dios mío, o sea, estoy perdiendo la esperanza de vivir. Pero, ¿qué es lo que hizo posible para que los discípulos les permitiera perseverar en todas estas aflicciones, avanzar en nuestra fe a pesar de las severas pruebas y problemas? Nosotros tenemos que aprender cómo tenemos que atravesar estos problemas. Tenemos aflicciones, tenemos pruebas, pero fíjate lo que tenemos tú y yo. Quiero hablarte de 3 elementos que tenemos tú y yo, que trabajan entre sí para ayudarnos, para apoyarnos. Y nos vamos a basar en 3 palabras en griego. ¿Por qué nos vamos a basar en 3 palabras en griego? Recuerda que el Nuevo Testamento todo fue escrito en griego. Y de la primera palabra que quiero hablarte se llama neuma. Y neuma quiere decir espíritu, quiere decir aliento. Es el aliento que nos da vida. Tenemos el Espíritu de Dios morando entre nosotros. Y quiero hablarte de este pasaje de Romanos
8:31, en donde nos dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y fíjate cómo aquí tenemos que aceptar este regalo que Dios nos ha dado en la salvación. La salvación fue la persona del Espíritu Santo. Fíjate qué interesante es este pasaje en donde Pedro nos dice, está en Hechos 2, versículo 38, dice, arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Dios nos dio al Espíritu Santo como una herramienta que nosotros podemos usar y podemos estar en continua transformación por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros invitamos a vivir dentro de nosotros al Espíritu Santo, todo va a cambiar. Las cosas las vamos a ver de una manera distinta. A su vez, el Espíritu que habita en nosotros hace que las cosas sean cada vez mejor para nosotros. Y vamos a ver 3 grandes beneficios que tenemos nosotros cuando conocemos al Espíritu Santo. La primera es que nos fortalece con poder en nuestro interior. Y para esto quiero leerte este pasaje que está en Efesios capítulo 3, versículo 16, en donde dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Fíjate, aquí Dios quiere fortalecerte en lo más profundo de tu ser. Cuando tú invitas al Espíritu Santo a vivir dentro de ti. Otro punto muy importante es que nos ayuda a perseverar en los problemas. El pasaje de Colosenses 1:11 nos dice, y ser fortalecidos en todo sentido, con su glorioso poder. Así perseveran con paciencia en toda situación. Nosotros debemos de estar preparados y ser pacientes. Muchas veces, no sé si a ti te pase, yo soy muy desesperado y a veces me desespero muy rápido porque no soy paciente para resolver las cosas. Pero fíjate aquí como en este pasaje nos quiere dar esa paciencia para que nosotros podamos tener la paz interior para poder resolver lo que está viniendo. Porque fíjate, también quiero hablar del tercer punto que nos da el Espíritu Santo, es que nos da el deseo que necesitamos avanzar. ¿Te has sentido que necesitamos para avanzar? ¿Tú te has sentido cansado? O de repente te has sentido así como que dices, wow, ya no puedo más, ya no aguanto, ya no soporto esta situación. Hay un pasaje en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, que nos dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Fíjate aquí cómo Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer que se cumpla en ti ese deseo de hacer y de querer para que tú lo logres. Otro punto muy importante, ya vimos el neuma, Dios nos da ese Espíritu Santo, nos da ese aliento, pero también Dios nos dio el logos, que es otra palabra en griego muy interesante, y el logos quiere decir que es la palabra escrita. Tenemos la palabra de Dios, tenemos lo que Dios nos ha dejado escrito en la Biblia. A esto nosotros le llamamos el logos. La palabra de Dios cumple
el propósito de Dios, porque Dios ya nos los dijo, porque Dios nos los escribió y nos los dejó para que nosotros lo usemos, para que nosotros lo leamos, para que nosotros lo aprendamos. Pero muchas veces nos sucede que nosotros no conocemos lo que Dios nos ha escrito, lo que Dios nos ha dejado a nosotros, este legado que Dios nos dio, no lo conocemos porque a veces simple y sencillamente la Biblia es un libro que se queda ahí en un rincón de nuestro librero, de nuestro closet, sin abrirlo. Para que nosotros conozcamos el logos que nos dejó Dios, tenemos que leer la Biblia. Y déjame decirte, si no la leemos, no vamos a conocer lo que Dios nos dejó, lo que Dios nos escribió. Fíjate qué interesante es este pasaje que se encuentra en el libro de Isaías, número 55, versículo 11, en donde nos dice: así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. El Logos es la palabra de Dios que nosotros tenemos que conocer. Y fíjate cómo en este libro nosotros podemos ir descubriendo todo lo que Dios decía, todo lo que eran sus propósitos, cómo se cumplían. Cuando Dios habla, sus propósitos se cumplen. Y fíjate qué interesante, el propósito número 1 que tuvo Dios para con nosotros fue el de crear. Te invito a que tú, en un momento de tus días, resérvate y puedes leer, por ejemplo, el libro del Génesis. Dios en el Génesis creó. Con una palabra Dios habló al mundo para que existiera en la creación. Con una palabra Él hará y recreará y nos dará un cielo nuevo. Dios nos puede dar una tierra nueva. Dios lo puede ampliar nuestro horizonte porque hay un nuevo mañana para nosotros. Hay una nueva manera, hay una nueva esperanza para cada uno de nosotros. Por más afligido, por más embates que sufras, Dios siempre tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. El segundo propósito fue para aplastar la oposición. Nosotros tenemos muchas promesas en la Biblia que si nosotros las sabemos que son promesas de victoria para cada uno de nosotros, que son promesas las cuales nos harán surgir victoriosos de estos embates. Hay muchas preguntas que tal vez no tengamos respuesta, pero caminando de la mano de Dios vamos a poder ver de una manera distinta las situaciones y vamos a poder ver de una manera distinta lo que Dios tiene para nosotros y vamos a poder ver siempre esa luz que está alumbrando nuestro camino para poder caminar de la mano de Cristo Jesús, haciendo lo que Él verdaderamente quiere que hagamos. Mira, te voy a leer un pasaje que se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo número 23, en el versículo 29, y dice: ¿no es mi palabra como fuego? Declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Tenemos que saber que la palabra de Dios es una palabra fuerte, es una palabra viva. Es una palabra que tiene mucho poder dentro de lo que está escrito aquí. Hay un pasaje en Apocalipsis 19:15 que dice: de su boca sale una espada afilada. O sea, de lo que nos escribe Dios es como una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. La palabra es como esa espada de doble filo que penetra, que entra, que corta. Por eso muchas veces cuando nosotros empezamos a leer la palabra,
nos confronta y nos encontramos tal vez con situaciones adversas o con situaciones con las cuales nosotros no quisiéramos vivir, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios, es una verdad para cada uno de nosotros y es una verdad que nosotros debemos de aceptar en nuestras vidas. Pero como en ocasiones nos confronta con nuestro estilo de vida o con nuestra manera de vivir, nosotros no la aceptamos y a veces por lo mismo no la creemos y nosotros nos separamos de lo que Dios tiene para nosotros. El tercer propósito es que Dios usa su palabra para sostener todo lo que alrededor nos está pasando, para sostener todas las cosas que están a nuestro alrededor. Dios, déjame decirte algo, Dios tiene el control de todo lo que pasa. A Dios no se le va una. Fíjate, en Hebreos 1:13 nos dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, Cristo Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. La fiel imagen de lo que es y que Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Dios, por medio de su Hijo, con su palabra, van a sostener todo lo que esté a nuestro alrededor. El Espíritu Santo le entregó la palabra escrita de Dios y Él pronuncia estas poderosas palabras. Este libro fue revelado a quienes lo escribieron por medio del Espíritu Santo. En segunda de Pedro nos dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. O sea, el hombre no la escribió, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron por parte de Dios. Este libro fue escrito para ti y para mí, dictado a alguien por el Espíritu Santo. En 2 de Samuel, el rey David nos dice, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Fíjate qué interesante es cómo con esta comunicación con el Espíritu Santo, el rey David, el famosísimo rey David, le dice, el Espíritu Santo puso sus palabras en mi lengua. Y de la tercera palabra que quiero hablarte es acerca del rema. Y déjame decirte qué es el rema. Ya hablamos acerca del neuma, que es el espíritu. Ya hablamos acerca del logos, que es la palabra escrita. Pero ahora déjame explicarte un poco acerca de lo que es el rema. El rema es el neuma y el logos trabajando para nosotros. El rema es la palabra de Dios con la revelación que Dios quiere darnos. El logos está escrito y nosotros podemos leer y leer y leer y volvernos tal vez unos grandes lectores. Pero cuando nosotros acompañamos nuestra palabra logos del neuma del Espíritu de Dios, de ese neuma que es el Espíritu de Dios, nosotros vamos a poder descubrir el rema en nuestra vida y vamos a poder tener la revelación de lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros y de lo que Dios quiere hablarnos. Es por eso cuando decimos que la palabra de Dios es una palabra viva, cuando nosotros descubrimos el rema,
entre nosotros. Mira, es muy interesante. Yo a lo mejor puedo hablarte y tú puedes escuchar a pastores hablando de mensajes y todo eso. Y eso es el rema que les está diciendo y es de gran bendición para ti. Yo puedo escuchar lo que Dios te ha hablado a ti y ese es el rema que Dios te ha dado para ti y puede ser de gran bendición para mí, pero no hay nada comparado al rema que tú vas a obtener de escuchar lo que Dios ha escrito en su palabra Logos y tú ponerlo con el neuma de Dios y saber qué es lo que verdaderamente Dios quiere decirte en esa revelación que Dios quiere que tú sepas. Es el Logos y el neuma trabajando para ti. Hacen un equipo y empiezan a trabajar para cada uno de nosotros. Fíjate, en Efesios 6:7 nos dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu habla directamente al creyente a través de la palabra escrita. Tú tienes que buscar continuamente a Dios para saber qué es lo que Dios quiere decirte. Es muy importante que tú te reúnas y tengas tu reunión de damas o tu reunión de varones o tu reunión de jóvenes y escuchas las prédicas de los domingos, pero no hay nada comparado como lo que tú puedes hacer leyendo tu Biblia y encontrando qué es lo que Dios quiere decirte. Mira, hay un pasaje en Hebreos capítulo 4 versículo 12 que nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios quien nos está hablando. Es el Espíritu de Dios quien nos está dando este mensaje y que cada una de estas palabras, debemos de creerlo, fue escrita para nosotros. Jesús se refirió a la relación del Espíritu Santo y sus palabras de esta manera. Fíjate, está en Juan 6:33. Nos dice, el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Dios ha escrito en este libro son vida para cada uno de nosotros. Son revelación que debemos de encontrar cada uno de nosotros. Es vida para nosotros. Mira, a nosotros nos encanta comer, ¿sí o no? Pero yo he encontrado que hay dos grandes tipos de comida. La comida que nos encanta y que disfrutamos y que disfrutamos en nuestra boca. Pero también está la comida espiritual. Adelantito te voy a leer un pasaje que dice que no solo de pan vive el hombre. Fíjate, el Espíritu Santo da poder a las palabras que leemos para que nos den vida al alma. Jesús en Mateo 4:4 ve cómo nos los dice. Y déjame ponerte en contexto antes de leer este pasaje. Jesús está en el desierto después de estar 40 días en ayuno. Y como si fuera poco, está con Satanás a un lado. ¿Te imaginas? Y Satanás lo está tentando. Y Satanás lo está invitando a que él caiga. Imagínate qué difícil situación. Está en el pasaje de Mateo 4:4. Y fíjate cómo le contesta Cristo Jesús. Fíjate lo que
habla en ese momento de prueba tan difícil. Dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino de toda palabra rema que sale de la boca de Dios, sino de toda palabra revelada por medio del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, que podemos descubrir aquí, que está saliendo de la boca de Dios y que está queriendo que tú y que yo la escuchemos y la pongamos en práctica en nuestra vida. La palabra que es la escritura que usan para describir los alimentos o la comida, como te estaba diciendo, o sea, podemos comer, pero también tenemos que alimentar nuestro espíritu. Fíjate, hay un salmo número 1 nos dice, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Sería increíble que tú y que yo, todo lo que hiciéramos, prosperara. Pero nosotros tenemos, como en este salmo, saber que somos como esos árboles. Todo va a llegar a su tiempo. Dios tiene su tiempo. Fíjate, yo entiendo que ahorita hay días soleados y que hay días en estos momentos que han sido de grandes tormentas, en los que no hemos podido tal vez salir de algún apuro cuando ya entramos a otro. Pero nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios quiere decirnos. Fíjate, la meditación que debemos de tener nosotros como cristianos es la capacidad de escuchar la voz de Dios y obedecer su palabra. Fíjate, la palabra de Dios nos va a guiar cuando nosotros la obedezcamos. Cuando nosotros seamos obedientes a lo que Dios tiene para nosotros, la palabra de Dios va a ser una guianza por completo en nuestra vida. Fíjate, mientras nosotros lo hacemos, mientras nosotros leemos la palabra de Dios, el Espíritu toma esas palabras y las pone en nuestra alma. Y es el Espíritu trayendo el entendimiento de una nueva comprensión que va a tener una aplicación en nuestra vida. Tal vez haya momentos en los que nos dé una advertencia. Tal vez haya momentos en los que nos diga qué tenemos que hacer o qué tenemos que dejar de hacer. Pero en todo momento va a ser esa palabra llena del Espíritu Santo que va a ser un aliento para nosotros. El Salmo 49 nos dice que en la boca de Dios solo habrá sabiduría. El Salmo 49 dice, mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que tú seas una persona sabia, que te expreses con sabiduría, que tú puedas hacer de tu entorno un entorno lleno de bendición. Tenemos aflicción, pero cuando nosotros descubrimos qué es lo que Dios tiene para nosotros y nos tomamos fuertemente de la mano de Dios, vamos a poder atravesar estos valles de desierto en donde en ocasiones nosotros estamos siendo embestidos por varias dificultades. Fíjate, a medida que nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios y nosotros nos conectamos con su Espíritu y nosotros empezamos a tener ese rema, esa revelación de Dios, vamos a conocer más lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere que cambiemos. Dios quiere revelarte
todo lo que Él se escribió. La palabra rema nos va a dar la fuerza necesaria para poder perseverar en estas adversidades y progresar obviamente en nuestra fe e incluso en las situaciones más adversas, en las peores dificultades. Dios tiene algo para nosotros. El Espíritu Santo toma la palabra escrita y la convierte en una palabra viva y dirigida para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Dios quiere que tú vivas dentro de su palabra, para que tú puedas ir descubriendo lo que Dios quiere decirte. La palabra viva que Dios tiene para ti, la tienes que ir descubriendo tú. La palabra viva que Dios quiere hablarte, ese neuma y ese logos van a trabajar en esa combinación para que tú puedas descubrir qué es lo que Dios tiene para ti, para que tú puedas descubrir ese rema del cual Dios quiere hablarte. El Espíritu Santo está esperando que cada uno de nosotros lo busquemos. El Espíritu Santo está esperando que cada uno de nosotros podamos abrir la Biblia para podernos hablar, para decirnos qué es lo que necesitamos hacer, para decirnos en qué necesitamos cambiar. La palabra de Dios en todo momento va a ser viva en nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos de aflicción, familia. Es el momento en el que cada uno de nosotros, de una manera individual, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. No podemos atravesar estas dificultades con nuestra propia fuerza. Tenemos que buscar la fuerza que solamente podemos encontrar tomados de la mano de Dios para poder atravesar estas dificultades. Tenemos muchas preguntas y tenemos muy pocas respuestas. Pero déjame decirte algo. Dios, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su Hijo, por medio de su Logos, quiere que nosotros descubramos ese rema en nuestras vidas. Y yo te invito a que tú, leyendo la palabra de Dios, puedas conectarte con el Espíritu Santo y descubras en tu vida lo que Dios quiere decirte por medio de su palabra viva. Dios quiere bendecirnos. Tenemos que estar verdaderamente aferrados a la mano de Dios. Tenemos que conocer más de lo que Dios tiene para ti y para mí. Tenemos que conocer más de esta palabra logos que Dios nos ha dejado escrita y aplicarla en nuestra vida y conocer qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te invito ahí en tu hogar a que te tomes de las manos y vamos a poner esta oración en manos de Dios. Señor, no podemos atravesar este mar de dificultades sin tu guianza, Señor. Señor, queremos pedir tu cobertura. Señor, queremos pedir que tú nos cargues en tus manos. Señor, queremos que tú nos abraces en estos momentos. Señor, yo quiero pedir por la economía de cada uno de los hogares que se ha visto afectada su economía en estos momentos. Señor, yo quiero y queremos todos unidos de las manos orar en estos momentos por la enfermedad. Queremos orar en estos momentos por la inseguridad. Queremos orar en estos momentos por la economía. Queremos orar en estos momentos por la incertidumbre que pueda haber en nuestros corazones. Señor, queremos pedirte que tú nos guíes, que tú nos lleves a esos prados de pastos verdes en donde podamos descansar en tu nombre, Señor. Señor, ayúdanos
a encontrar esa palabra rema que es para cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder avanzar cada día más en nuestra fe para que cada uno de nosotros podamos descubrir qué es lo que tú quieres decirnos, Señor. Y te pedimos tu bendición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Gracias por haber escuchado el mensaje que Dios tenía preparado el día de hoy para nosotros. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como Amistad del Altiplano.